El año 2024 comenzó con la naturaleza mostrando toda su fuerza. El 1 de enero, un fuerte terremoto de magnitud 7.5, seguido de varias réplicas, devastó amplias zonas de Japón. Hubo más de 150 víctimas confirmadas y daños estimados en más de 17 millones de dólares. También Taiwán sufrió 2 fuertes sismos en el primer semestre del año, con un saldo de cerca de una veintena de muertos. En Estados Unidos, la temporada de huracanes fue intensa con ciclones como Beryl o Milton, pero ninguno tan poderoso como Helene, que se convirtió en el segundo más mortífero de la historia del país, con más de 200 fallecidos. Del otro lado del planeta, el tifón Yagi azotó el sureste de Asia, donde provocó enormes inundaciones, dejando más de 200 muertos y decenas de miles de viviendas afectadas. Pero tal vez la tormenta que más impactó al mundo fue el 29 de octubre en España, cuando violentas precipitaciones produjeron una riada que arrasó varias localidades de la provincia de Valencia. La catástrofe, que dejó más de 200 muertos, destruyó numerosas infraestructuras y dañó decenas de miles de viviendas, comercios y explotaciones agrícolas. El mundo también sufrió olas de calor extremo. En Arabia Saudita, durante el Hajj, la mayor peregrinación del Islam a la Meca, más de 1.300 peregrinos murieron debido a las altas temperaturas. Luego de 14 años recluido, primero en la Embajada de Ecuador en Londres y después en una prisión británica, en junio Julian Assange fue liberado. Su salida de la cárcel fue posible luego que el fundador de Wikileaks se declarara culpable como parte de un acuerdo con la justicia estadounidense que lo había procesado por revelar cientos de miles de documentos clasificados. En cambio, el destino reservado al ruso Alexei Navalny fue muy distinto. Encarcelado desde 2021, acusado de extremismo, el principal opositor ruso murió en la prisión conocida como el Lobo Polar en Siberia, una de las más duras de Rusia, donde cumplía una condena de 19 años. Estados Unidos y la Unión Europea responsabilizaron de la muerte al gobierno de Vladimir Putin, quien lo negó. En 2024, Rusia fue escenario del atentado más mortífero reivindicado por el Grupo Estado Islámico en Europa. Los atacantes usaron armas automáticas y provocaron un gran incendio en una sala de conciertos en las afueras de Moscú, lo que dejó más de 140 muertos. Aunque el grupo yihadista reivindicó el atentado, Putin acusó del mismo a Ucrania y sus aliados occidentales. Casi la mitad de la población mundial fue llamada a las urnas en 2024 para elegir a sus representantes. En India, el país más poblado del planeta, el primer ministro Narendra Modi ganó las elecciones generales, aunque perdió la mayoría parlamentaria. Otro líder reelegido fue el ruso Vladimir Putin. En el poder desde hace 25 años, recibió más del 87% de los votos en una elección cuestionada por las potencias occidentales. El único opositor que intentó disputarle el poder vio su candidatura invalidada por la Comisión Electoral. En Reino Unido hubo cambio de rumbo. El Partido Laborista se impuso a los conservadores con una victoria aplastante y Rishi Sunak fue sustituido por Keir Starmer como nuevo primer ministro. En Francia el año fue difícil para el presidente Emmanuel Macron, quien adelantó las elecciones legislativas tras la aplastante victoria de la extrema derecha en los comicios europeos. Las elecciones dejaron una Cámara Baja dividida y Macron convocó al conservador Michel Barnier para formar un gobierno de unidad. Pero tras menos de 100 días de gobierno, fue tumbado por los diputados. En Irán fue una tragedia lo que obligó a celebrar nuevas elecciones. El helicóptero en el que viajaba el presidente Ebrahim Raisi se estrelló en una zona montañosa en medio de una densa niebla. En las urnas, el reformista Masoud Pezeshkian se impuso al ultraconservador Said Jalili y fue elegido presidente de la República Islámica. Pero todas las miradas estaban sobre las presidenciales en Estados Unidos, que confirmaron el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El republicano obtuvo una victoria aplastante por sobre la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. Es el primer republicano en 20 años que gana el voto popular y su partido controlará además las 2 cámaras del Congreso.
un cierre perfecto para el magnate tras un año marcado por batallas legales, en el que fue declarado culpable de fraude fiscal por los pagos a la ex actriz porno Stormy Daniels, lo que lo convirtió en el primer expresidente estadounidense condenado penalmente. Pero en una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo concluyó que un exmandatario goza de amplia inmunidad penal. La campaña hacia la Casa Blanca estuvo además marcada por 2 atentados. El más peligroso ocurrió en Pensilvania cuando un hombre abrió fuego, hiriendo a Trump en la oreja. El tirador y un espectador murieron y 2 personas resultaron gravemente heridas. 2 meses después, cerca de su casa de Mar-a-Lago, el personal del multimillonario denunció haber oído disparos mientras Trump jugaba al golf, y un sospechoso fue detenido. La elección de Trump genera una gran expectativa en torno a los conflictos en el mundo que no dan tregua. El republicano ha dicho que quiere lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania y poner fin al derramamiento de sangre en Oriente Medio. La guerra, que comenzó en septiembre de 2023 entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, se expandió en 2024. Varios altos dirigentes del movimiento islamista palestino murieron, en particular su jefe Ismail Haniyeh en julio en Teherán, en una explosión atribuida a Israel. En represalia, Irán disparó cientos de misiles contra territorio israelí. El sucesor de Haniyeh, Yahya Sinwar, fue abatido en la Franja de Gaza en octubre a manos de soldados israelíes. El conflicto se extendió además al Líbano, donde Hezbollah abrió un frente de apoyo a su aliado Hamás. Tras el aumento de las hostilidades entre el movimiento pro-iraní y el ejército israelí, en septiembre varias personas murieron y miles resultaron heridas tras la explosión de dispositivos de mensajería utilizados por los militares del movimiento chií libanés. Pocos días después, Israel inició una campaña de ataques aéreos contra posiciones de Hezbollah en Líbano y operaciones terrestres en el sur del país. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, falleció en un bombardeo a fines de ese mes en Beirut. Luego de 2 meses de guerra abierta, a finales de noviembre, Israel y Hezbollah acordaron una tregua. Sin embargo, en Gaza el conflicto sigue. Las negociaciones para un alto el fuego fueron infructuosas y el territorio está hundido en una grave crisis humanitaria. Una ola de solidaridad con los palestinos llegó a las universidades de Estados Unidos. El epicentro de las manifestaciones estuvo en el City College y la Universidad de Columbia, con ocupaciones de algunos edificios. El largo conflicto entre Rusia y Ucrania podría sufrir cambios en 2025. Kiev teme que cuando asuma el poder, Trump ponga fin al apoyo militar estadounidense, crucial para los ucranianos, que llevan meses perdiendo terreno frente a las tropas de Moscú. El conflicto escaló en los últimos meses, luego que Washington habilitó a Kiev el uso de misiles de largo alcance de fabricación estadounidense. Moscú respondió con el disparo de un misil balístico intercontinental, advirtió que está dispuesto a usar incluso armas nucleares y que no descarta golpear a las potencias occidentales que suministraron a Kiev armas empleadas para atacar Rusia. Corea del Sur reveló además la presencia de soldados norcoreanos apoyando a las fuerzas rusas. En diciembre se registró un cambio fulminante en Siria. Una alianza rebelde liderada por islamistas derrocó al presidente Bashar al-Assad tras una ofensiva relámpago. Al-Assad, cuya familia gobernó Siria con puño de hierro durante medio siglo, renunció y abandonó el país. En la monarquía más famosa del mundo, 2 miembros de la familia real tuvieron que luchar contra el cáncer en 2024. Fueron el rey Carlos III y su nuera, la princesa Catalina. Tras ser operados y recibir tratamiento, ambos reanudaron su agenda oficial a finales del año. En el mundo del espectáculo, Taylor Swift confirmó su estatus de mega estrella, batiendo récords en los Grammy y completando los 21 meses de su gira mundial Eras Tour, la más lucrativa en la historia de la música. Y sobre el final del año, la Catedral de Notre Dame de París reabrió sus puertas al público completamente renovada, 5 años después del incendio que devastó el emblemático edificio medieval de 850 años de antigüedad.